En la vida hay varias etapas, sin duda. Etapas de la niñez, la adolescencia, pero la mejor etapa es la etapa profesional de la vida. No la mejor, pero una de las más fructíferas en todo caso, que es la etapa universitaria, en la cual han ido madurando, han ido estudiado, se han preocupado, han ido a clases, han dado exámenes, controles, lecturas, se han ido preparando para el futuro. Y la universidad, esta universidad grande del contexto histórico, la Universidad San Martín de Porres, lo decidió hace varios años. Lo decidió acogedora en sus aulas, con una vida cargada de incógnitas, promesas, esperanzas, en una época que fueron y no volverán, pero que representan años de esfuerzo, una juventud que han ustedes saboreado y han crecido acá en la universidad y que hoy lo recuerdan con alegría. Y quizás cuando regresaron de la universidad, no sé quién dio el mensaje, supongo que aquella vez le dio un agradecimiento a su padre. No lo hicieron claudio, porque ellos confiaron en la universidad, los dejaron ahora, jóvenes, nerviosos, preocupados, angustiados, y se los devolvimos después de 6 años, con un capital intelectual sobre sus hombros, de sus cabezas, para que cambie la historia de su familia y de ustedes. Ese es el primer libro de Cristo. Y les digo nuevamente gracias a sus padres por confiar en la universidad y no defraudarnos, porque se los hemos devuelto, cargados para el éxito. Ese capital intelectual está en ustedes, está vivo, está presente. Y la facultad los ha preparado para afrontar retos, desafíos que todos los días tenemos. Los ha preparado sentando las bases de su formación académica, su formación cognitiva y derecho. Somos una de las mejores facultades. Pero más allá de la formación cognitiva está la formación metacognitiva, los fundamentos filosóficos, deontológicos para poder ejercer su profesión, ejercerla de manera digna. Eso es lo más importante. Pero cuando yo me planteaba, por ejemplo, cuando empecé a enseñar, ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Para qué enseñar? Son las 3 preguntas que hay que hacerse siempre cuando uno va a entrar a la causa. Eso es muy importante, porque como dije antes, no se trata de transmitir solamente un corpus de conocimiento, sino mucho más allá del conocimiento, porque es meta cognitiva como valores, experiencias. Lo que el profesor enseña de qué camino está transmitiendo un mensaje a los abusados. Entonces, han tenido ustedes una formación de excelencia que es una garantía para un mejor futuro. La formación que les ha dado nuestra universidad. No solamente el derecho, sino que han aprendido parte de la amistad, parte de ese proceso de socialización y de relación humana que han tenido en la universidad. Por el que se han forjado amistades, probablemente llegan a estudios compartidos, hasta parejas probablemente se han encontrado, porque esa es la universidad. Y quiero decirles hoy día que sigan con los mismos sueños por regresar. Tienen 20 años, pero 20 años no es nada. Yo me preocupo en 20 años, tanto tiempo ha pasado. Ahora que escuchaba, les comentaba, cuando pensé que hay alumnos, en la Católica, 2 alumnos me dijeron: profesor, usted ha sido un profesor de mi mamá, de mi papá. Un día en maestría, hay una señorita sin clase me acercó y me dijo: yo soy hija de Sandra Juárez. Y maestría, tú sí, soy la conocida. Ay, yo quería un historia. Entonces, pero a pesar de que ha pasado 20 años, que muchos de ustedes son padres de familia, sigan con los mismos sueños, sigan con los mismos ideales, sueños que buscan una meta deseada. No pierdan la pasión por el derecho, la pasión por lo que hacen, la búsqueda de la verdad. No pierdan la audacia de seguir descubriendo nuevos desafíos, nuevos caminos, nuevos entornos. La carrera es una carrera muy rica, es multidimensional. Estamos en todo lugar. Entonces no pierdan esa pasión. Los planes y proyectos son compromisos. Y los compromisos son la palabra. La palabra es la nobleza. Y la nobleza es el honor. Esa es la guía del abogado del siglo XX. Cuando usted decía, sigan teniendo sueños. Nada empuja
decía Amartya Sen, y lo cité acá, Amartya Sen decía, sigan extendiendo sus capacidades. Amartya Sen decía, sigan extendiendo sus saberes éticos, humanos, cognitivos, integrales, multidisciplinarios. Sigan construyendo con compromiso y con corazón. Ese es lo importante. El general Roosevelt decía, el futuro pertenece a aquellos que creen en la grandeza de sus sueños. Y aún hay futuro, y aún hay sueños. Y Napoleón Hill decía, el esfuerzo solo proporciona plenamente su recompensa después de que una persona se niega a darse por vencido. Neguémonos a darnos por vencidos, porque aún podemos caminar hacia adelante. Sé que su vida ha tomado caminos diferentes, como decía el otro día, hay fiscales, hay jueces, hay profesores, penalistas, civiles, hay de todo. Han tomado caminos distintos, pero han forjado un proyecto de vida, un proyecto profesional que deja huella por lo que le pasa, huella de la formación de nuestro país. Eso es importante, porque somos americanos y debemos sentirnos orgullosos de ello. Huellas que implican una mejoría en el entorno personal, profesional, social, pero también el entorno del país, el entorno de la sociedad en la que estamos, porque todos aportan. Han ido funcionando, o hay funcionando. Una vez me encontré con Sandra en Pueblo, me encontré cuando era presidenta de INACAL. Me dijo, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Te felicito, de INACAL. Sí, me dijo, y tengo un teléfono. Al día después me propuso que sea el director de calidad estratégica. Efectivamente, yo agradecí mi gesto y la y de eso se trata. La vida tiene proyecto y estuve poco tiempo, poquísimo, porque después hubo un cambio político, pero aporté. Y esos días que estuve poco, creamos una norma técnica de chocolate. ¿No? Y de eso se trata. Por eso deje huella siempre por donde camina. Y la vida tiene distintos caminos, sus proyectos, ánimos, pero ahora que no solamente el entorno suyo, porque si nos quedamos solamente en nuestro propio entorno, vamos a crecer, pero la idea es crecer mucho más allá del entorno personal y familiar, el entorno social, el gobierno. Siempre podemos aportar en la sociedad. Ustedes han invertido parte de su vida para obtener satisfacción en logros personales, en mayor o menor medida han sacrificado días con sus familias. ¿No? Sé que cuando me estudiaron, sus padres no han estado dando exámenes, no han estado en la práctica, pero han estado porque fue lo que los ha preparado, los han confiado, los han preparado, los han confiado y ellos han estado ahí apoyando. Estoy seguro que ellos se angustiaron cuando tuvieron un 0 y se alegraron cuando tuvieron un 20 y se alegraron cuando tuvieron un examen. No han estado en las aulas, pero yo siento que han estado acá con ustedes. En cada examen que dan, no se consigue su mamá o su papá. Entonces, han estado, aunque no hayan estado físicamente, ¿no? Y estos logros que ustedes han logrado no deben tener nunca como fin único lo económico. Es importante, la economía sin duda es, pero deben buscar una trascendencia propia. Porque si se aferran solamente a un sueño económico, materialista, probablemente lo consiguen, porque está preparado, lo van a conseguir. Pero tienen una capacidad ya mucho más allá de eso. No se dejen seducir solamente por el tema económico. Lo importante es sentir la tranquilidad y el estímulo que brinda al alma, el hacer algo que está mucho más allá de lo que trasciende para ustedes, para el país, para la vida, para la sociedad, para los sectores. Siempre hay formas de poder trascender más allá de dando un consejo, una palabra. De todo momento, porque el derecho es omnipresente en nuestra vida, nos acompaña en todo momento. Entonces hay una anécdota del grupo anterior, que tomó un taxi, traje. Digo, quiero conversar con personas, quiero conversar y me dice, ¿ustedes son algo? No, somos todos. Pero yo estoy
me dice, me ruego que decía, ¿cómo es la universidad? De buena no es sencilla. Dije al mensaje, de primera opción, pero lo felicito. Pero yo estoy de el colegio, que me falta unas botas y tengo que incluir, como digo, ya me la vayan, le voy a quitar la vacante. No me van a quitar la vacante. Ya la ganó. Así que usted sacrifíquese para que estudie. Pero a mí me han dicho no. Yo le digo, no se preocupe. Y me dice, le digo, ¿toma cerveza? Sí, le dije, toma cerveza. Para que junte su vida. Pero tengo miedo de que la vayan a sacar, no vaya a contar. No, si ahí ingresó, bueno, probablemente tiene que pagar, pero eso no se cumple. Es buena, buenísima. Entonces, pues, la van a becar. Y si estoy vivo, que llegue con grupos. Pero en 6 años, ella no va a manejar este auto, va a manejar uno mejor. De eso sí estoy absolutamente seguro. Déjenme, confío. Y pues, quienes entré al lado, ya me sentía como de la anécdota, pues si yo lo puedo llamar, bueno, ahí me voy a salir y digamos un momento de satisfacción. Por eso le decía, no nos quedemos ahí solamente. Hay forma de trascender en todo lo que hacemos. Hasta cuando damos una propina, pues podemos trascender. Entonces, inspírense, creen confianza, tengan calidez, no enajenen sus sentidos, solamente con el nombre. Hagan cosas con compromiso, con corazón, con creatividad, más allá del ejercicio del derecho. Y cuando hablaba de su formación como abogado, lo aprendido hasta acá no es solamente para quedarnos ahí, sino para ir mucho más allá. Porque esta formación les permite asumir compromisos y asumir retos y desafíos todos los días. A veces me dicen, doctor, quisiera tener suerte. No, la suerte la vas a tener. Pero, ¿estás preparado? No, justo fíjate, sí, entonces no vas a tener suerte. No sea malo, doctor, no vas a tener suerte. Porque la suerte es el punto de intersección entre la oportunidad y la preparación. Si estás preparado y hay oportunidad, vas a tener suerte. Ese es el mensaje que te doy, ¿no? Y hay oportunidades, las oportunidades las van a tener siempre van a tener oportunidades. Se presentan en todo momento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, ¿no? Pero si toman la decisión de hacer algo nuevo, háganlo, digamos, con la certeza de que van a hacer una cosa bien. Asuman el riesgo con el corazón y asuman el compromiso con la cabeza, la inteligencia, pero digo, lo asumen con el corazón. Y es que la suerte les va a ayudar, porque están preparados. Es importante. Nos demos la oportunidad de demostrarle a todos y al mundo dónde queremos llegar, qué queremos hacer, lo bueno que puede ser. Demuéstrense a ustedes mismos que tienen capacidades innatas desde el punto de vista humano, personal, y demuestren lo que también se ha realizado, todo lo que les hemos enseñado, más allá de la carrera, para que puedan trascender también en su entorno personal, familiar y social. Y les deseo siempre muchos éxitos porque la carrera no acaba nada, el compromiso con derecho no acaba nada. Tiene 20 años, pero 20 años no es nada. Sí, pueden seguir, como dije, construyendo sueños. Luchen siempre por 1 o 2 o 6 años. Vayan donde vayan, siempre dejen la huella de la formación sanitaria. Siempre. Nuestro lema está aquí por nuestra vida, en las páginas importantes de su historia, de su vida, como sanitarios. Eso es lo que quería decir. Y bueno, ahora sí voy a entrar a la clase que pidieron que pudiera preparar para ustedes. Y estuve pensando cómo podía, digamos, conversar, más que una clase de teoría cognitiva sobre un punto del derecho, es explicarles cuál ha sido el desarrollo del derecho, de la ciencia del derecho.
empezando por esta pregunta, que fue la primera que le hice a mi maestro. Le acabo de tener a varios maestros cuando yo estudiaba, Mario Zamora, la filosofía. Recuerdo que cuando llegó a clase, 18 años, 17, 18 años, yo iba a subir, y lo fui a esperar hasta la hora que llegara, yo lo seguí y se paró hasta que yo, porque era su admirador. Y le pregunté, empezó el caso clase, siempre porque mencionaba autores, y le preguntamos qué es el derecho. Pero ¿qué es esencialmente el derecho? ¿No? Y dice, el derecho es esencialmente la vida. El derecho es la vida humana regida por normas que encarnan valores. Eso es el derecho. Y el derecho es la vida misma. Y el centro de referencia del derecho es la persona humana. Él hablaba del principio pro homo. Toda norma siempre tiene un eje central y ese eje es la persona. Lo digo porque está a los jueces, a magistrados, a fiscales. No pierdan de vista eso. El derecho tiene una ciencia pro homo, ¿no? Porque nos acompaña siempre, desde que nacemos e incluso antes de nacer. Desde antes de nacer, somos sujetos de derecho. Eso lo dice el Código Civil. Y a veces pensamos que es teoría, y a veces no es solo teoría. Me acuerdo que indicó que tenemos un caso, una señora se accidentó en la vía del Pueblo de Panamá, frente al lago continental. Y el seguro quería cubrir todos los daños, todo, pero no cubría la medicina para el feto, porque decía que eso no estaba fuera de él. Y dio el caso, porque dijimos, no, eso es lo derecho. A todo lo que estamos en la ciencia funcionario para todo lo que tiene derecho a creer la medicina, y lo consideramos consumidor. La medicina para el feto. El derecho es eso, el derecho nos acompaña siempre, porque el centro de referencia del derecho siempre es y será la persona humana. Eso no debemos perder de vista eso. Pero el derecho nos acompaña siempre, es omnipresente en la vida de nosotros. Y siempre va a estar ahí. Pero el derecho es como construcción, como ese cuerpo normativo que nos han enseñado para qué está. Para solucionar incertidumbre jurídica. Entonces ¿por qué? Porque tenemos conflictos, hay una conflictualidad intersubjetiva y para eso se crea el mecanismo para la composición de esos conflictos. Decía el maestro, el conflicto está en el hombre como su sangre está en el cuerpo. ¿Por qué lado tiene sangre? Así es el conflicto. Hay conflictos complejos, hay conflictos simples, hay conflictos hasta con tu vecino. Todo es conflicto. En el ascensor, en la entrada, en el gimnasio, en el estacionamiento, para tratar, siempre hay conflicto. Y el derecho está ahí, como conjunto normativo para resolver esos conflictos. Y lo hacemos a través de instituciones. Por el judicial, acá hay varios miembros del Poder Judicial, tribunales especializados, otros organismos, administrativos también existen, pero siempre está esa institucionalidad para resolver esos conflictos que se presentan. Pero a su vez, hay una dimensión del derecho. Si nos quedamos solamente en la dimensión del derecho como conjunto de normas que regulan la conducta humana y el derecho solamente como cuerpo normativo para, digamos, determinar la justicia de los conflictos, es una visión muy limitada de ese derecho. El derecho es mucho más amplio que eso. Y después algunos hitos históricos en el derecho para poder entender qué pasó. El primero que he puesto ahí es el primer caso, Melbourne versus Madison, ese famoso caso de la Corte Norteamericana, la Corte Suprema, en 1800, cuando se propone a la Corte Suprema que ella pueda determinar la validez de acceso a la justicia de los jueces. La Suprema dice no puede ir mucho más allá de lo que no me corresponde, porque cada poder tiene un mandato, cada poder tiene un estatuto y pone límites al montón de los poderes. El derecho avanza entonces mucho más allá con una visión más política. Lo vi en el caso luego de Dred Scott. Es muy interesante el caso de Dred Scott, que era un afroamericano que pide que se le reconozca sus derechos como ciudadano. Y la Corte Suprema dice no. Y dice no porque
Él había sido declarado libre, pero aún aparecía como propiedad de una familia. Y la Constitución dice que respeta la propiedad privada. O sea, lo considera muy bien. Y como era una persona que aparecía como propiedad de una familia, la Corte no podía determinar la libertad de una propiedad. Ese es el concepto. Es el concepto que ese entonces se argumentaba. Y se asumía que ese estaba bien, porque había una ley y la ley prohibía eso. Con el Congreso quiso una ley para la libertad de los afroamericanos, se le impidió, porque tú no puedes atentar contra la propiedad privada. Ese es el concepto de eso. Luego, de hecho, avanza hacia otro caso, el famoso caso de Plessy versus Ferguson. Plessy era un afroamericano también que tomó un carruaje. Ese carruaje toma de blancos y de también, y lo bajaron. Y la ley decía que podían ir porque había 149 para blancos y que había una multa de $25 y era apresado. Y él fue apresado. Y Ferguson fue el juez que lo condenó y él apeló a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice: hay carruaje para negros y para blancos también. Hay, entonces, separados pero iguales. Mientras estén separados, pero iguales. Y si tiene el concepto de separados pero iguales. Y nadie decía nada porque era no. Entonces ahí se habla de un primer fenómeno que es la perversión de los juristas, ¿no? Al apegarse a la formalidad normativa. Las normas no eran todo. Pero esto estamos hablando del derecho de la doctrina norteamericana, pero también lo era al otro lado, en el mundo continental europeo, donde la ley no era todo. Los mágicos que decían: yo no sé derecho, yo sé la ley. Porque se empezaba, la ley decía esto y se santificaba la ley. Entonces, el derecho no podía reducirse solamente a lo que la norma dice. No libero a esta persona porque la ley dice que no puedo atentar la propiedad privada. No condeno esta actitud de separado porque la ley dice que mientras sean iguales pueden estar separados pero iguales. Y así el derecho iba surgiendo. Igual en Europa, en el mundo continental, la ley no era todo. Entonces, hay otro cambio después en la historia del derecho. Cuando viene el caso Brown versus Board of Education. Pero antes de Brown versus Board of Education fue el caso de Rosa Parks, que era una afrodescendiente también que no quiere bajarse del móvil del asiento para blanco. Se baja y la adquiere y es apresada. Y ahí nomás viene el caso Brown versus Board of Education. El señor Brown tiene una hija, quería matricular en un colegio que estaba a 3 cuadras de su casa. Dijeron que no porque era para blancos, sino que vaya de negro que quedaba 25 cuadras. Y él dijo: no, yo quiero que estudie acá, que está a 3 cuadras de la casa. Y denuncia el caso a la Nueva Educación, a la Junta de Educación de Topeka. Por eso es Board of Education versus Brown versus Board of Education of Topeka. Topeka era el lugar. Y ahí, por primera vez en 1954, la Corte Suprema tomó una decisión mundialmente conocida. Dice: donde no se puede sentar una niña negra o un niño negro. Eso es discriminación. Y termina con la segregación racial que había en Estados Unidos. Y hace un llamado a todas las autoridades y al mundo. Y el mundo comienza a cambiar. El derecho ya va mucho más allá y se atreve a interpretar la norma y ir mucho más allá. Y eso genera todo un movimiento, civilista, todo un movimiento, digamos, de contestatario en la década del 50 y del 60 en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Porque también al otro lado de Europa se está discutiendo la Unión Europea, ¿no? Se crea el Tratado de Roma en el año 58. El mundo asistía a otro tipo de cosas. Los países, por ejemplo, abandonaban sus fronteras para tener normas comunitarias. Asistíamos a una explosión normativa, a una nueva cosmovisión del derecho. El derecho no solamente como conjunto de normas, pero la conducta humana, el derecho no solamente la ley, sino que la autoridad, que es el principal actor en la construcción de una sociedad, que son los jueces, tienen que ser capaces de interpretar la norma para encontrar soluciones, para ir mucho más allá. Y
conocido, ¿no? Y eso generó varias manifestaciones. El juez fue Turbo de Mancha, el juez no, el abogado que llevó el caso. Fue tan potente que llegó a ser vocal de la Corte Suprema. El primero fue descendiente de la Corte Suprema Americana, Turbo de Mancha, gracias a que fue el abogado de ese famoso caso de Brown vs. Board. Y luego ha tenido otros casos que lo voy a incluir porque tiene que ver mucho porque son penalistas, sí, que hay penalistas. El famoso caso de Gideon versus Brightwell. En ese caso de Gideon, él es apresado y no tiene existencia.